Saludamos al doctor César Montúfar, académico, político, analista político. Doctor Montúfar, Ecuador atraviesa por esa permanente crisis de Estado de múltiples capas que combina debilitamiento institucional, expansión del crimen organizado y una profunda erosión de la confianza pública. Ahora, a las puertas de nuevas elecciones seccionales, quisiéramos darle una mirada conjunta con usted, cómo ve la situación. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan, nos ven. Bueno, bien lo dice usted. El Ecuador es un país, yo diría, resiliente a eventos de conflictividad, de disputas, en que muchas veces pensamos que son situaciones por fuera de la normalidad y en realidad lo que podríamos decir es que esta situación que usted la ha calificado de permanente crisis es algo que se sostiene y se mantiene constante en el tiempo. Así que yo le diría, en realidad lo que ocurre, me parece a mí, es que la forma como en el Ecuador pensamos resolver los conflictos que tenemos, conflictos económicos, sociales, en este caso, como usted bien mencionaba, agravados por la irrupción de fenómenos que hasta hace poco no estaban presentes en la agenda pública, como es el tema del crimen organizado, de la violencia criminal que domina hoy el escenario nacional. Agravado por eso, vemos una situación muy compleja. Pero ese es el Ecuador. El Ecuador siempre ha estado inmerso en ese tipo de situaciones. No es la peor crisis que vivimos, si uno lo mira, mira lo que está sucediendo desde una perspectiva histórica de más largo plazo. Tampoco es la primera vez que tenemos, parece a mí, un gobierno con, vamos a decir, una clara tendencia autoritaria. Eh, es decir, lo que vemos en el Ecuador de hoy es de una u otra manera lo que ha ido ocurriendo en el país eh, siempre, o más que siempre, digamos, en las últimas décadas. Y eso quizás nos debe llamar a la reflexión. Encontrándonos a las puertas de elecciones, pues las tendremos en muy pocos meses, ¿cómo describiría usted el estado actual de la democracia y qué elementos muestran mayor deterioro? A ver, tal vez pensemos en la oportunidad, comencemos quizá pensando en la oportunidad que nos ofrecen las elecciones locales o llamadas de los gobiernos autónomos descentralizados, antes las conocíamos como elecciones seccionales. Y yo creo que no podemos, cada vez que acudimos a este tipo de eventos para renovar los gobiernos locales, dejar de pensar quizá en momentos de la historia reciente del país en que eh, los gobiernos locales fueron, digamos, vamos a decir de alguna manera, el espacio en el que se reconstituía o se buscaba reconstituir no solamente la gobernabilidad local, sino también la política nacional. Y estoy pensando en las primeras décadas del siglo, en que, yo digo, en varias ciudades del país, Cuenca, una de ellas, Loja, Guayaquil, Ambato, Portoviejo, por mencionar algunos casos, teníamos gobiernos locales, alcaldes, prefectos, eh, que de una u otra manera y de diferentes filiaciones políticas incluso ideológicas, contribuyeron a como reconstruir el tejido de la política ecuatoriana desde lo local. Y cada vez que hay un evento de elecciones de renovación de autoridades a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, uno no puede dejar de pensar en eso. Lastimosamente me parece a mí que dadas las circunstancias que hemos tenido en esos últimos meses, esa oportunidad yo le veo muy incierta, muy poco halagadora en términos de que pueda ocurrir. Y eso creo que en gran medida ha tenido que ver con el intento, me parece clarísimo, del gobierno de a través de diferentes tipos de maniobras dentro de la autoridad electoral o a partir de la autoridad electoral cambiar el escenario y ponerlo a su favor, comenzando por el adelanto del calendario electoral. Entonces, hoy vamos los ecuatorianos nuevamente convocados a un nuevo proceso de elección de autoridades locales. Sin embargo, los tiempos han sido menores. Ha habido eventos como la descalificación de movimientos, de organizaciones políticas, un escenario además atravesado por maniobras, yo diría, judiciales para sacar a determinados
digamos, contendores del gobierno del escenario. Es decir, un proceso electoral, yo diría, contaminado de un deseo del gobierno, creo yo, a través de la autoridad electoral de poner el viento a su favor. Y eso me parece que hace que esta oportunidad a la que decía de referencia al inicio, un poco como que se vea empañada y en un ambiente de improvisación, de cambios en las reglas, de eliminación de organizaciones políticas, de procesos judiciales que atraviesan este proceso electoral, va a ser muy difícil de que podamos tener un resultado como quizá pudiéramos desear. ¿Cómo ve usted los niveles del hiperpresidencialismo que se dice nació en forma simultánea que la Constitución del 2008? Allí se lo impregnó. Pero ¿qué evolución ha visto usted en cuanto a concentración de poder? ¿En qué punto se encuentra en este gobierno? Bueno, yo creo que hoy asistimos a una nueva fuga autoritaria, por llamarlo de alguna forma. Es decir, ejecutivos que buscan a través del ejercicio, vamos a decir, discrecional, hasta cierto punto abusivo del poder. Ejecutivos que, eh, vamos a decir, buscan el control y la concentración de poder, incluso invadiendo los espacios de autonomía y de equilibrio que le deberían ofrecer o deberían sobreponer, digamos, otras instancias y funciones del Estado. eh, Buscan consolidar proyectos de permanencia en esos cargos por más tiempo, o sea, decir, como que buscan, eh, digamos, eh, perpetuarse de alguna manera. Pero como le decía hace un momento Gustavo, digamos, el Ecuador vive de fuga autoritaria en fuga autoritaria, y por eso es que los niveles de democracia a los que podemos hacer referencia son mínimos. Hoy justamente, en estos últimos días, se ha abierto un debate abierto por el ex presidente Hurtado, que ha hecho una crítica y ha señalado, yo creo estar bastante de acuerdo con ese diagnóstico de Osvaldo Hurtado en señalar, yo diría, las deficiencias democráticas del actual gobierno. Pero lo que sí hay que decir es que, digamos, esa ha sido la historia del Ecuador. Y uno, si se retrotrae al tiempo en que retornamos a la democracia, vamos a encontrar varias fugas de este estilo, la mayoría de las cuales fracasaron, no lograron consolidarse. Febres Cordero intentó una fuga autoritaria a mediados de la década de los 80. Recuerde usted lo que fue el intento de controlar la justicia, la confrontación con el Congreso Nacional, el querer gobernar vía decretos leyes, es decir, haciendo un abuso de los llamados decretos de urgencia económica. Después tuvimos otras fugas que igualmente fracasaron, la de Abdalá Bucaram, que fracasó a los 6 meses de instaurarse en el poder. Bucaram quiso cambiar incluso las reglas del juego monetario con el proyecto de convertibilidad. Pues tuvimos otra fuga, un intento de fuga autoritaria que también fracasó, que fue la de Lucio Gutiérrez. Recordemos, Lucio Gutiérrez intentó digamos, no intentó, lo logró, pero su intento duró un poco tiempo. Tomarse la justicia, destituyó a través de una maniobra legislativa al Tribunal de Garantías Constitucionales, a la autoridad electoral, impuso la llamada Pichicorte, recordará usted. Bueno, también tuvimos otro momento. Hoy estamos ante una nueva, quizá la única que pudo consolidarse en el tiempo fue la de Rafael Correa. Correa sí logró, a través de un proceso constituyente, recordemos el proceso de Montecristi que ocurrió violando la constitución de aquel entonces, que implicó la destitución de casi el 50% del entonces Congreso Nacional, que impuso el llamado Congreso de los Manteles, que después derivó en una asamblea constituyente de plenos poderes con un enorme apoyo popular. Quizá Correa es el único caso en la historia reciente del Ecuador en que una fuga autoritaria se haya consolidado. Creo que el requisito principal de eso fue el apoyo popular que tenía Correa en las urnas. Hoy vemos que Noboa está en esa misma deriva, pero creo que en el caso de Noboa le falta ese ingrediente que es un apoyo contundente de la ciudadanía, que se exprese en votaciones y vamos a decir, eh, triunfos electorales sólidos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas próximas elecciones seccionales.
Te diría que si es que el gobierno no logra un resultado abrumadoramente ganador, lo cual veo muy difícil que ocurra, la fuga autoritaria de Noboa quedará solamente en otro intento más. Ahora, ¿es lo que sucede en Ecuador parte de ese deterioro universal que se evidencia en las democracias? ¿Es un fenómeno irreversible? ¿O cree usted que podría ser, en nuestro caso particular, un proceso reversible, con algún tipo de reformas que puedan redefinir, reconstruir pesos y contrapesos democráticos? Mire, yo no sé si es que estamos ante un deterioro. Yo no sé si es que, si uno mira el Ecuador en los últimos 45 años, desde el retorno a la democracia. Y por eso es interesante y es a veces importante mirar los temas que vivimos en la coyuntura desde una perspectiva histórica. Recordemos la década de los 80, Gustavo, que creo que nosotros ya tenemos suficientes canas para tener fresca la memoria de aquellos años. Quizá que los jóvenes que nos escuchan no lo tienen presente. Recordemos lo que fue el gobierno de Félix Cordero. Recordemos el famoso Viernes Negro, el Taurazo, la insurrección del general Fran Vargas Paso. Recordemos el enfrentamiento con el Congreso. Recordemos los tanques afuera en los exteriores de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces para forzar la elección de magistrados en favor del gobierno. Recordemos lo que fue la consulta popular eh, a propósito del tema de los independientes en la política que terminó en una gran derrota del gobierno. Recordemos el terremoto del 86. Bueno, es decir, si uno mira lo que fue la década de los 80, yo diría, o sea, con relación a lo que vemos o tenemos hoy, a lo mejor en el 80 había mucha más erosión democrática que la que tenemos hoy, ¿sí? No estoy defendiendo el presente de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que habría que ver en términos históricos. Vamos a la década de los 90 y 2000, Gustavo. Recordemos lo que fue en 1990, el 95, cuando fue la renuncia y el exilio a Costa Rica del ex vicepresidente Dajic, la tremenda pugna en el Congreso a propósito de eso. Después la guerra del CENEPA, bueno, luego el gobierno de Bucaram y lo que ocurrió en esos 6 meses de gobierno con el golpe de Estado, porque finalmente fue un golpe de Estado que sufrió el expresidente Bucaram, con la elección de un presidente interino, dejando a un lado lo que podríamos decir era la sucesión presidencial constitucional, que era la de la vicepresidenta Rosalía Arteaga, que solamente estuvo en el poder por 3 días, 4 días, ¿sí? Y después, si uno mira lo que pasó después, con la crisis financiera del 98-2000, el salvataje bancario, el feriado bancario, la caída de Maguad, bueno, y después el 2005 con algo parecido durante el gobierno de, de Lucio Gutiérrez. No sé, Gustavo, si es que la política ecuatoriana y la democracia ecuatoriana estaba más o menos erosionada. Yo le diría, yo no veo una erosión, yo veo, como le decía, una repetición de eventos de alto conflicto. Fue en la época del correísmo, con un gobierno autoritario que logró consolidarse en el poder, que hubo, vamos a decir, de alguna manera, cierta estabilidad política, pero estabilidad política en la que la asamblea estaba anulada, estabilidad política en que el gobierno captó todos los poderes y el presidente controlaba todo el Estado. No sé si una estabilidad autoritaria sea mejor que una inestabilidad en el marco de una muy, digamos, accidentada democracia, porque yo no sé si el gobierno de Fabián Alarcón, el gobierno de Gustavo Noboa, el gobierno de Palacio, podemos llamarlos democracias. Fueron resultado de un golpe de Estado. Hubo un arbitraje militar que finalmente dirimió la situación. Bueno, podríamos discutir eso, pero no sé si es que estamos hablando de una situación de deterioro. Creo que la política ecuatoriana ha sido siempre muy accidentada y si volvamos a periodos anteriores, más aún, pero bueno, no estamos ahorita en una discusión así tan amplia. No sé si hablamos de erosión. Yo diría que la política ecuatoriana ha sido muy accidentada. Eh, Hemos tenido momentos de democracia electoral, ¿sí? Gobiernos que han sido democráticos, pero gran parte del tiempo hemos enfrentado situaciones de dictaduras militares, dictaduras civiles, gobiernos francamente autoritarios como el gobierno
del expresidente Correa, que si bien tenía apoyo popular, no, ya no podía calificarse como una democracia. Ahora, no sé si coincida o en qué medida coincida usted con lo que le voy a decir, de que nunca como antes ha sido tan claro que el sistema de partidos ha fracasado en Ecuador. Y la pregunta que viene en consecuencia es, ¿qué es lo que provoca esto en términos de gobernabilidad? O sea, yo coincido plenamente. Yo le diría que no tenemos partidos políticos ni organizaciones políticas. Las tenemos de nombre. Las tenemos de nombre. Quizás es una categoría, es un concepto, es una categoría que ya no explica lo que tenemos, cómo funciona la democracia ecuatoriana. Precisamente yo estoy haciendo un trabajo de investigación, estoy haciendo un análisis, por eso te me oí hacer tanta referencia a la historia. Estoy terminando un proyecto de investigación de análisis de la política ecuatoriana en los últimos 60 años, desde la década de los 60. Entonces por eso estoy tan fresco en algunos de los datos y situaciones. Pero le diría que en realidad en el Ecuador no tenemos en este momento partidos. Quizá en la década de los 80 tuvimos algo que se asemejaba a un sistema de partidos. Después en el 90 todo se vino abajo y finalmente durante el gobierno de Correa, en los primeros años del 2000, el partido de gobierno, la Alianza País, podríamos decir que tiene algunos elementos de lo que podría ser un partido hegemónico, único, como quizá fue el PRI en México durante 80 años. Aquí duró apenas poco menos de una década, pero hoy no tenemos partidos. ¿Qué es lo que tenemos entonces? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Y yo le Ahora, diría, habría que preguntarse qué tipo de representación está recibiendo hoy la ciudadanía. claro, ¿qué es lo que tenemos? Y ahí, y eso no solamente pasa en el Ecuador, pasa en otros países. La literatura, por ejemplo, en ciencias políticas, tiene un debate al respecto. Yo le diría que a mí me parece que en realidad lo que tenemos son grupos, redes que se organizan para ganar elecciones, que tienen una mascarada, que son movimientos y partidos políticos registrados a través de los cuales compiten, pero que articulan otro tipo de actores, empresarios, comunicadores, contratistas del Estado en las elecciones seccionales, quienes quieren tener directamente acceso a los contratos del municipio, del Consejo Provincial, bufetes de abogados, es decir, son redes que tienen actores de múltiples campos, incluido hoy más que nunca, y ese es el gran riesgo, crimen organizado, que utilizan a los movimientos registrados como vehículos para lograr que candidatos afines lleguen al poder y a partir de eso repartirse de alguna manera el botín que representa una alcaldía, un consejo provincial, el Estado nacional en términos de grandes contratos. Por supuesto, lo único que existe, o sea, ¿qué tipo de representación? Decía usted, es una representación que se da directamente a través de redes sociales, generando simpatías a través de mensajes en las que no hay debate político alguno, como mensajes de TikTok, Instagram, etcétera. Es decir, y esos personajes son los que llegan, pero detrás de esos personajes hay otras redes que no son las que verdaderamente aparecen ni que pueden de alguna manera representar ningún proyecto de provincia ni de ciudad, Claro. tampoco de país. Claro, y hay un submundo. La pregunta sería, en cuanto a la expansión criminal, ¿qué explica que el crimen organizado haya logrado niveles de control territorial sin precedentes en la historia del país, superando incluso en varias áreas en capacidad de control al propio Estado? Eso tiene que ver con estos temas internos, pero también tiene que ver con una dinámica internacional. Es decir, el negocio mundial del crimen organizado, no solamente en lo que es el narcotráfico, sino en otros delitos transnacionales, ha cambiado, se ha expandido, se ha diversificado, se ha complejizado, hoy usa tecnología que antes no utilizaba y, y por lo tanto estamos ante una nueva economía ilícita, nueva economía internacional ilícita de la que el Ecuador pasó a formar parte. Entonces, sí, tiene que ver con esos, digamos, vamos a decir, déficits internos del Ecuador, pero también tiene que ver con una dinámica internacional. Lo que significó para el Ecuador el proceso de paz en Colombia, la fragmentación de grupos armados que se dedicaron al crimen o que estaban ya vinculados al crimen organizado, al narcotráfico,
de las disidencias de las organizaciones que entraron en ese proceso de paz, principalmente las FARC, la transformación del negocio de la droga en México y la formación de estos grandes carteles transnacionales, el cambio incluso de los patrones de consumo, el fentanilo en Estados Unidos, la cocaína ganando fuerza en Europa, es decir, son fenómenos internos, por supuesto, que implican y que dan cuenta de déficits internos, pero que están, por supuesto, también articuladas a dinámicas internacionales. El Ecuador, digamos, según lo que los expertos mencionan, yo no trabajo sobre esos temas, pero algo puedo comentar, pasó de ser un país de tránsito, ¿sí? Y dentro de eso nos catalogamos, yo diría, muy engañosamente como una isla de paz, a ser ya una plataforma de distribución mundial de cocaína. Y ahí ya este mote de la Isla de Paz, que tampoco funcionaba, ya digamos que hoy claramente estalló y ya no, y de ninguna manera refleja lo que vivimos. Entonces, son, somos un país que está articulado al mundo y por lo tanto lo que ocurre en el mundo también nos afecta directamente. Y si a eso le sumamos los temas que tenemos internos y los problemas que internamente afrontamos, entonces ahí está el cóctel de una otra manera de lo que vivimos hoy, ¿no? ¿Por qué la capital de la República dejó, y esto hace tiempos, de ser el centro articulador de las decisiones nacionales? ¿Por qué dejó de ser la capital del Ecuador? Esa es la pregunta, porque ya no, el Quito no es capital, puede ser centro administrativo. Bueno, eso no necesariamente es algo malo, ¿no? No es algo que negativo. El que tengamos un país, digamos, con polos, me parece que podría verse como un proceso positivo, ¿no? Yo me pongo a pensar, ahora que estoy hablando con usted, en el desarrollo, en el boom que ha experimentado Cuenca en los últimos años, como un centro en todo sentido. Incluso como ciudad, con un desarrollo urbano enorme, con una proyección internacional turística impresionante, porque para eso también la belleza de la ciudad, bueno, hay muchas cosas que también intervienen. Sí, el que un país no tenga una sola centralidad no es necesariamente algo negativo, es algo que puede ser positivo. Quizá el problema que sí hoy vivimos, sobre todo los quiteños, y Quito, es que Quito es una ciudad que perdió su rumbo como proyecto de ciudad. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, yo diría el peso político, ya en lo político, el peso que adquirió, digamos, Guayaquil, y sobre todo la política social cristiana desde Febres Cordero, dos administraciones después, creo que fueron cuatro administraciones de Nebot. Es decir, el peso de la política regional guayaquileña hizo que el liderazgo político quiteño se viniera absolutamente a menos, ¿sí? Pero también creo que lo que vive Quito y también pasa por que hubo o sea, fue una ciudad cuyo desarrollo urbano estuvo, digamos, de alguna u otra manera, distorsionado por dos megaproyectos que se desarrollaron en los últimos años, que se robaron los recursos para toda la ciudad. Es decir, Quito apostó primero a la construcción del aeropuerto, después a la construcción del metro, y la ciudad afrontó una crisis en términos de equipamiento urbano, de desarrollo como una totalidad, como un conjunto que es muy difícil, digamos, vamos a decir en este momento, acompasar o llenar o superar. Entonces, creo que todo eso ha incidido en esta pérdida de capitalidad de Quito. Eh, Creo que, no sé qué pueda pasar. Soy pesimista respecto a si una nueva administración municipal pueda un poco retomar esa posibilidad, pero digamos, creo que es de una u otra manera lo que al menos los quiteños vivimos, ¿no? Y Bien. vemos una ciudad deteriorada. O sea, yo ayer estuve en el centro histórico y estuve hace pocos a meses en el centro histórico de Cuenca. La diferencia hoy es abismal, ¿sí? Y no se trata de comparar, porque cada ciudad tiene su propia particularidad, pero que uno ve entre Quito y Cuenca, creo que, creo que refleja lo que es una ciudad que, por supuesto que hay debate, discusión, conflicto, encontró un camino de constituirse como una ciudad que tiene un proyecto y una ciudad, por otro lado, que perdió su proyecto y que muy difícilmente al menos lo podrá recuperar en corto tiempo. Bien, volviendo al ámbito nacional y para terminar, ¿perdió Ecuador el conflicto armado interno? ¿O esto que en realidad no es un conflicto armado, así lo han explicado estrategas como Paco Moncayo,
Es más bien una disputa violenta con organizaciones criminales sin motivación política ni proyecto ideológico, instituciones corruptas que persiguen el dinero por el dinero como fuente de poder. ¿Cómo ve usted la situación de este que ha sido el eje fundamental del actual gobierno, el conflicto armado interno? Sea, es un tema y es un problema sin precedentes. El Ecuador no ha tenido, el Estado ecuatoriano no ha tenido un tipo de, vamos a decir, de amenaza, de riesgo a este nivel. Pero por supuesto, son grupos organizados de violencia criminal vinculados a una economía ilícita que no persiguen un fin político, que lo que buscan es capturar, controlar ciertos espacios, tanto territoriales como de decisión en ciertas instancias del Estado para que sus negocios prosperen, generando una ola de violencia absolutamente imprecedente, un desangre que está viviendo el Ecuador. Pero con todo lo grave que es, Gustavo, creo que mirando igualmente en perspectiva, ¿sí? O sea, el Ecuador ha sufrido crisis mucho más profundas, ha tenido problemas muchísimo más graves. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, que estamos ante una situación que no es quizá como una de las más dolorosas, porque las familias que pierden a sus hijos, a sus jóvenes, el país mismo es un desangre, digamos, sin precedentes, yo diría monstruoso, pero diría, de todas formas, el Ecuador es un país, quizá con eso conversábamos antes de comenzar, estábamos como iniciando una conversación, es un país bastante resiliente. Y yo estoy seguro que no es que hemos perdido, quizá este gobierno eh, no tenía la capacidad ni la visión para poder orquestar, organizar una política que pueda enfrentarla. Cometió todos los errores que tenía que cometer. Se ha alineado sin beneficio de inventario a una estrategia regional como la de Estados Unidos, que sabemos no va a ninguna parte más allá de los deseos o voluntades o exabruptos del presidente estadounidense. Se peleó con aliados como México, que teníamos que estar vinculados porque es una guerra en la que los mexicanos, un problema en que los mexicanos tienen mucho que ver. Rompió y deterioró las relaciones con Colombia, otro de los aliados que tenemos que tener para enfrentar el crimen organizado. Es decir, hizo todo lo que tenía que hacer mal. Y entonces por eso es que tenemos una política de seguridad sin resultados, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces yo diría, no es que hemos perdido, creo que por supuesto, es terriblemente dolorosa. El Ecuador ha tenido problemas más serios en su historia reciente y bueno, hay que esperar. Mire, yo creo que las elecciones seccionales van a ser el quiebre. Si el gobierno tiene una derrota o no tiene un triunfo abrumador, sencillamente esta fuga autoritaria de la que estábamos hablando al inicio va a bloquearse y por lo tanto de ahí a lo mejor surgen caminos, alternativas y salidas. Eh, Eso es lo que el Ecuador conserva, el voto que tenemos en las urnas. Hoy para Bien, elegir alcaldes perfectos. Y posiblemente ahí va a estar el desenlace de lo que ocurre con el Ecuador en los próximos años. bien. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Montúfar. Gracias, Gustavo. Un abrazo y que esté muy bien. El doctor César Montúfar es académico de la Universidad Andina Simón Bolívar y un destacado analista y político ecuatoriano.